Santiago del Estero tiene una rica historia. Hay hombres y mujeres, personalidades y personajes que aportaron para escribirla. En estos últimos 50 años fuimos parte de ese maravilloso capítulo y protagonistas de esa historia. En busca de testimonios, experiencias y vivencias, vamos a caminar las calles de ciudades y a recorrer los caminos para desgranar y conocer más sobre nuestras costumbres, tradiciones, nuestro presente y cómo miran los santiagueños al futuro. Futuro del que queremos seguir siendo parte. Ha transcurrido medio siglo y en el afán constante de servir a la historia y a la cultura, el compromiso es saber cómo los santiagueños atesoran en sus memorias y en sus retinas miles de recuerdos y anécdotas que merecen y valen la pena ser contadas y conocidas. Bienvenidos a este nuevo episodio de 50 años con nuestra gente. Hoy en un episodio atípico porque estamos en estudios para presentarles a todos ustedes que están como cada sábado del otro lado compartiendo este nuevo programa, la historia de la fotografía, el cine y la televisión en nuestra provincia. El espacio propicio para abordar este tema fue la Sexta Feria del Libro, porque allí fue invitado uno de los hombres que más sabe sobre la historia del cine, la fotografía y la televisión en nuestra provincia. Estamos hablando del Nano Gigli. Vamos a ponernos cómodos en este mediodía para disfrutar este 50 años con nuestra gente, el episodio número 22 y por supuesto compartir esta rica historia de cómo nació la televisión, el cine y la fotografía en Santiago del Estero. Me gusta siempre empezar por el comienzo. Vamos a ver la historia resumida en los puntos más importantes de la evolución de la cámara fotográfica, del cine, para luego en la segunda parte mostrar las películas que he anunciado. Los antecedentes de las cámaras fotográficas se remonta a muchos años, casi milenios. En la época de Aristóteles, un buen señor que se le ocurrió pintar, blanquear su habitación. Luego de hacer el trabajo, quiso dormir un rato la siesta. Por eso se cree que era un santiagueño. Cerró la ventana, quedó en oscuras la habitación y la ventana tenía una pequeña perforación por donde pasaba un haz de luz, que a la pared opuesta se reproducía toda la imagen que tenía la casa al frente. Y de ahí se originó la cámara oscura, ese efecto que se obtiene en una caja. Por ejemplo, aquí he hecho una para que más o menos tengan una idea del efecto de la cámara oscura. Una cámara así que puede ser en distintos tamaños. En una de las caras se hace una perforación muy pequeña y en el extremo opuesto se coloca un papel vegetal o translúcido donde se reproduce la imagen que uno tiene al frente. Este efecto lo usaban los pintores para estudiar la perspectiva y hacer los dibujos lo más real posible de la naturaleza. Pero aquí la imagen se presenta en forma invertida, patas para arriba. Entonces hace su entrada en escena el inefable mi tocayo Leonardo da Vinci. Cuando no pudo con su genio y le hizo unas pequeñas modificaciones. Le puso aquí, en esta parte, un espejo en 45 grados para que la imagen se reproduzca en esta parte de arriba. Y era ya en una forma muy cómoda de poder dibujar ahí y no tener que estar, o sea, fue un adelanto tremendo. Aparte de luego, se le incorporó, reemplazando la pequeña abertura, porque cuanto más chica la abertura, era más efectiva. Y se le puso un lente fotográfico, o sea, un lente biconvexo, o sea, como una lupa.
entonces eso se logró una mayor nitidez y luminosidad. El problema entonces ya estaba inventada la cámara fotográfica, que es realmente igual que el ojo humano. Está la pupila, el iris, o sea, el diafragma, donde se produce la imagen. Y lo único que faltaba, estoy hablando en la época del Renacimiento, lo único que faltaba era que la imagen que se formaba aquí se podría tener la imagen permanente. Y eso pasaron muchos años hasta llegar a 1820 y tanto, que un inglés, Nietzsche, logró, estudió primero la característica del cloruro de plata, que al recibir una luz se oscurece, pero no era permanente, se formaba una imagen en negativo. Mientras tanto, en Francia, don Daguerre inventó un sistema para poder lograr una imagen permanente. Pero esa imagen se lograba en una chapa de plata pulida. Y tenía el problema de que no se podía reproducir. Era el original, en un tamaño chico, y era muy costoso. Únicamente los reyes y gente muy rica se podía sacar un daguerrotipo, que es la palabra que patentó para el sistema ese, que fue la primera fotografía. El problema de tomar esta fotografía era que requería que la persona a quien le iban a retratar permanezca quietito durante 3 o 4 horas, después media hora en pleno sol. Por eso hay muy pocas fotos de Santiago del Estero de esa época, porque se imaginan una persona 3 horas en verano en pleno sol, terminaría derretido. Únicamente que sacaban a la foto a un indio estaqueado que aprovechaban que quedaba quieto durante unas horas y le podían sacar la foto. Luego un inglés, Fox Talbot, logró la fotografía por el sistema de negativo positivo. Y eso permitía ya reproducir, porque los daguerrotipos no se podían reproducir, era el original. Era como una joya, eran fotografías pequeñas que se ubicaban en unos estuches de cuero forrado en terciopelo y se colgaba como un medallón. En el sistema de negativo positivo ya se podían hacer copias y ampliaciones. Y así, ahí realmente cobró la fotografía el auge que es. Pero también seguía con el problema de las largas exposiciones. Un retratista, para que el cliente quedase durante media hora quietito, así tenía unos sillones con unos soportes que le sujetaba el cuello y los brazos para que no se moviera durante todo ese periodo. Luego vieron la importancia que tenía la fotografía como un documento gráfico y periodístico. Y entonces salieron algunos fotógrafos a registrar fotografías de las guerras, donde se inició así el periodismo con imágenes. Pero no podían ser instantáneas, fotografías justo en una batalla, sino cuando había terminado y había los muertos y todo que quedaban quietitos, lo podían sacar. Mientras tanto, el fotógrafo tenía que llevar su propio equipo. No era que compraba un rollo, una película en un negocio y llevaba, sino que tenía que llevar un equipo bastante pesado y molesto de una carpa que antes de tomar la fotografía, en una carpa de lona hermética, preparaban el material sensible porque tenía que tomar la foto cuando estaba húmedo. Así que tenía que preparar el material rápido, tomar la fotografía y revelarlo. Así que era muy engorroso. Hasta que apareció en escena
voy a saltear un poco las cosas, un señor llamado George Eastman, que viendo todos esos problemas de que por lo general las fotografías, luego los negativos se usaban en placas de vidrio, que uno podía poner en la fotografía una placa, sacar una foto en unos soportes herméticos, cambiar, y entonces a George Eastman se le ocurrió usar el celuloide para las fotografías como soporte. Entonces él fue realmente el inventor del rollo fotográfico, porque ya el celuloide se lo podía envolver y hacer un rollo y poder tener en las cámaras varias películas para ser tomadas. Este señor George Eastman, la ambición de él era que la fotografía esté a cargo de todo el público y simplificar el manejo. Entonces, en primer lugar, creó una palabra, no era que quiso ponerle Eastman al producto, sino buscó una palabra que se pronuncie y se escriba igual en todos los idiomas. Y así creó la palabra Kodak, que simplifica también el ruido de la cámara al tomar con el disparador. Clic, clac, entonces Kodak, Kodak. Kodak se escribe y se pronuncia igual en todos los idiomas. Es una visión muy grande de que tuvo George Eastman. Entonces él comenzó comercializando una cámara famosa que se le denominaba el cajoncito. Era prácticamente esto en unas dimensiones más reducidas, con un rollo de 100 exposiciones. Lo curioso de esa primera cámara que no era como caja, no tenía visor, nada, simplemente se apuntaba calculando. Y con un disparador se tomaba la foto y luego con una manivela se corría al número siguiente, pero no tenían números, sino que llegaba a un lugar que daba trabado, entonces la cámara venía con una libretita y un lápiz Faber número 2, donde se anotaba la cantidad de fotos que iba tomando. Al terminar la última foto, el usuario llevaba la cámara al comercio Kodak, les revelaban y la volvían a cargar. Así que era lo más fácil posible que existía. No había que cargar la máquina, nada y todo. Costaba el precio muy accesible a todo, y luego él hizo un adelanto tremendo, que a los rollos le agregó un soporte, un papel con unos números. Entonces en la parte posterior de la máquina había un agujerito con un celuloide color rojo donde se veía el número. Entonces uno iba pasando del número 1 al 2 al 3. Las películas venían en dos sistemas. El ortocromático, es decir, que la película era sensible a todos los colores menos al rojo. Por eso la película se podía revelar con una luz roja y no se velaba. Y entonces esa ventanita tenía que ser roja. Luego vino las películas pancromáticas, que eran sensibles a todos los colores. Por eso en las películas primitivas, la película no era sensible al rojo, las mujeres quedaban con los labios muy blancos. Entonces había que pintarla la fotografía, que se llamaba iluminarlas. Con acuarelas se pintaban las fotografías. Eso fue un adelanto tremendo, pero continúan los avances de la fotografía a través del ancho, mejorando la calidad de los negativos, necesitando menos luz, más sensible a la luz, pero siempre siguiendo el proceso de revelar con líquidos, revelar el negativo, luego hacer la copia, ya sea por contacto, porque por lo general las máquinas tenían negativos grandes al tamaño natural, o si no había que ampliarla. El adelanto más grande que hubo en fotografía
llegó en el 1950 con la invención de la cámara Polaroid, la cámara instantánea, un invento de un señor llamado Land, que fue primero el inventor de los filtros polarizados, que permite la luz en el paso en una sola dirección para evitar reflejos y cosas. Entonces creó la cámara instantánea. Este es uno de los primeros modelos, donde venía como un rollo, luego de tomar la foto se expulsaba el coso, la película que pasaba por unos rodillos y se impregnaba con unos líquidos y al minuto ya la fotografía quedaba lista para ser observada. Ese fue un adelanto extraordinario y luego continuó los adelantos en cuanto a la calidad de las películas y todo, hasta llegar a la época actual, donde hizo la interrupción, la digitalización, las máquinas digitales. Esta es una de las primeras cámaras que en vez de usar rollo, usa el disquete de las computadoras y podía sacar apenas unas 8 fotografías que no alcanzaba a 1 megapíxel. Pero eran bastante buenas las fotografías. Este es el origen, donde podemos decir que la final del rollo. Entonces, ahora todas las imágenes se forman en una tarjeta de memoria. Ahora pasamos a comentar el asunto del cine. El cinematográfico tiene los dos orígenes, uno divino y otro un tanto banal. Cuando Diosito creó al hombre, lo primero que hizo es pensar que no era bueno que el hombre esté solo. Entonces le sacó una costilla y formó la mujer, para que la mujer viviera a costilla del hombre. Eso era antes, ahora no es así. Y pensó también que no era bueno que el hombre se aburra, que un día tendrá que ir a un cine. Entonces le dio al ojo humano una característica que se llama la persistencia retiniana. Es una capacidad del ojo de que cada imagen que uno ve queda retenida por una fracción de segundo, exactamente un 16avo de segundos. Eso es lo que permite que exista el cine, porque una imagen que uno lo ve, el cine no es una imagen continua, sino que se va proyectando cuadro por cuadro. El cuadro queda inmóvil por unos segundos, justamente 16 cuadros por segundo se filma, para que quede esa imagen y se confundan con la siguiente, porque si no, veríamos las películas en forma así y tiene esa continuidad. Esa es la característica de por qué existió el cine. La otra razón poco banal que he dicho es que un señor, un inglés muy rico, que al parecer no tenía no tenía nada que hacer, y se le ocurrió hacer una apuesta. Si un caballo al trotar llegaba un momento en que las 4 patas quedaban en el aire, entonces hizo una gran apuesta con otra persona para dilucidar quién tiene razón. Le encargaron a un fotógrafo que solucionara el problema. Este fotógrafo colocó 24 cámaras fotográficas a la vera de una pista de carreras. A cada máquina fotográfica del obturador con un piolín, posiblemente un piolín cadena número 2, ¿no? Eso que usaban las mujeres para coser finito, y al otro extremo, cosa de que el caballo al trotar iría rompiendo cada piolín y así tomar una fotografía, 24 fotografías en la corrida. Fue un éxito porque salieron todas las fotos bien y logró esas 24 imágenes.
Cuando tuvieron esas 24 fotografías, al pasarlas rápidamente, como uno hace con las cartas así, vieron que el caballo cobraba vida. Y de ahí se le ocurrió hacer unos aparatos que se llamaban zootropos, donde se ponía la imagen esa que giraba y se veía por una cosa, y uno veía el caballo que trotaba. Y así se le ocurrió del otro lado del océano, en Norteamérica, a un señor muy conocido, don Tomás Alva Edison, utilizar este sistema para crear un visionario. No era un cine, sino que él utilizó el celuloide, mandó a fabricar unas cintas en la coda justamente, de 35 milímetros de ancho, con unas perforaciones, e hizo un aparato que le puso el nombre de kinemascopio, que era un aparato para ver unas imágenes que duraba 1 minuto, con una manivela se movía y un visor donde vea. Era para un espectáculo para egoístas, para una sola persona. Él pensaba que ese era el negocio, que se cobraba 1 centavo de dólares para ver esa cosa. Y tenía incluso también sonido, como él había hecho el invento de registrar la voz en un cilindro, así que uno podía ver en el visor la imagen con la manivela y escuchar una música. Iba a la película por unos rodillos y se proyectaba. También se les llamó a esos aparatos Nickelodeons, o sea, Odeon es teatro y níquel 1 centavo. Por eso, mientras tanto en Francia, unos hermanos Lumière vieron que la posibilidad de proyectar esas imágenes para que sea compartido en una sala de proyecciones con público. Entonces ahí es realmente donde se inicia el cinematógrafo, en una función en un café de París una noche, donde mostraban unas escenas tomadas por los Lumière, justamente de la salida de los empleados de su fábrica o las llegadas de un tren. Eso era realmente unas cosas muy simples al principio, imágenes así que a la gente le impresionaba. Cuando el tren llegaba, se proyectaba en un telón, la gente se esquivaba pensando que salía, se imaginaban que era como 3D, que salía, era la imaginación de esa época. Luego el cine, el adelanto, recién en el año 1928, se logró la proyección, la primera proyección, la película sonora, con el cantante Al Jolson, que se llamó la película El cantante del jazz, que fue un éxito en un sistema con discos. No era toda la película sonora, sino cuando él cantaba se ponían unos discos enormes y a veces no había mucha la sincronización, pero duró ese sistema muy poco tiempo hasta que se incorporó el sonido en una pista en la misma película con una célula fotoeléctrica, que es lo que se usa actualmente. Luego el cine fue cobrando adelantos como el color y los sistemas de cinemascope con pantalla ancha, el cinerama que todos buscando la sensación de la tridimensión, o sea, el 3D. El 3D siempre ha existido desde los comienzos de la fotografía y del cine, no es un invento reciente. Esa es otra característica del ojo humano, por eso tenemos 2 ojos. Para hacer una película estéreo, se filman con una filmadora que tiene 2 objetivos a la misma distancia de los ojos, para obtener esa tercera dimensión, o sea, que la película parecería que en el futuro posiblemente eso sea reemplazado por el sistema de las holografías, que es lo máximo que se puede hacer. La holografía ya está
inventada con rayos láser, se proyecta una imagen en el aire, no en una pantalla, sino una imagen en sus reales dimensiones, colorido, que parece una reproducción exacta del original. El cine ahora, con el sistema de las películas en celuloide, también ha pasado lo mismo que el rollo fotográfico, está siendo reemplazado por el sistema digital. Todas las grandes filmaciones que se están haciendo, se están utilizando filmadoras ya digitales, que han obtenido una mejor calidad que el celuloide y unas ventajas en cuanto a la toma fotográfica, que se simplifica. Bueno. Ahora bien, siempre el título de esta charla es La magia del cine y de la fotografía. Pero cuando uno habla de la magia del cine, se refieren a los FX. Los FX son los efectos especiales. Es decir, con un recurso técnico se logra una realidad virtual, que no es la realidad. Para mí, la verdadera magia del cine es que gracias a esa sucesión de fotografías, fotogramas que se llaman, uno puede revivir una acción pasada, conocer un ser querido que ya no está, conocer las modas, las costumbres, porque no es como la fotografía, el cine, que es una imagen estática. El cine tiene el movimiento, y si le agrega el color y el sonido, lo que es actual. Pero esto. Entonces, ahora les voy a proyectar películas que ha filmado mi papá en la primera mitad del siglo pasado, o sea, de 1900 a 1950, que muestran toda la vida deportiva, cultural, histórica de Santiago del Estero, donde van a poder ver las modas, las costumbres, y poder apreciar en 15 minutos 50 años de vida en una foto. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Imaginen una película que a 16 cuadros por segundo, en 15 minutos, multipliquen ustedes, que yo no tengo calculadora, y da unos 1000, como si fuera una colección de libros para ilustrar cómo era el Santiago de ayer. Presentamos a Santiago a comienzos de 1900. Por entonces vivían 15.000 almas. Se está festejando el inicio de un nuevo siglo. El crecimiento como urbe ya es notorio. El automóvil ya ha comenzado a recorrer las calles de la ciudad. Se construyen además hermosas residencias. Hay una activa vida social. La educación tiene también sus importantes solares, como el Colegio Nacional Absalón Rojas. La juventud está viendo asegurado su porvenir en su formación y en su cultura. El servicio de electricidad es otro medio de progreso que llega a las viviendas. También son concurrentes el agua y las cloacas con el tendido de sus redes. También el teléfono ha llegado como otro elemento de servicio para el comercio y las viviendas. Y por esos años se registraba también el primer vuelo de una aeronave en los predios que hoy pertenecen a la Escuela Industrial. Mayo de 1910. Santiago se adhiere a los festejos del centenario de la Revolución. Se colocan las piedras basales de futuras obras públicas. Así serán un hecho concreto la estatua del general Belgrano en la Plaza Libertad, el monumental edificio de la Escuela Normal del Centenario
y el Hospital Independencia. Portentosa construcción que hasta hoy conserva su estilo y rígidamente sus estructuras. Aquel 25 de mayo de 1910 se inauguró nuestro primer coliseo, el Teatro 25, otra magnífica obra destinada a la difusión del arte y la cultura. Los sabios Emilio y Duncan Wagner mientras cimentaban con su aporte de investigación el rescate de testimonios de la civilización del Chaco santiagueña y fundan el Museo Arqueológico que hoy lleva sus nombres. Y siguiendo en lo cultural, la Sociedad Sarmiento reunía a célebres escritores y poetas, plasmándose la construcción de la Biblioteca Sarmiento. Otro edificio de características monumentales, diseñado y construido por el ingeniero Pedro Bozza, quien contó con el valioso aporte del escultor Rafael Delgado para los ornamentos arquitectónicos de la obra. Delgado dejará para Santiago importantes esculturas configurando una dinastía familiar en esta faceta del arte. El crecimiento edilicio de Santiago continuaba sin pausas. Seguía la construcción de señoriales residencias y edificios públicos, hoy convertidos en emblemas de la ciudad. Por los años 30, la Plaza Libertad era el centro de la recreación y la sociabilidad. Allí el santiagueño encontraba su punto de encuentro. Así como también era asiduo a su concurrencia a los distintos templos. Los portones de hierro del Parque Aguirre, rodeado de verjas, entonces, se abrían para el esparcimiento de grandes y chicos bajo la fresca sombra de los eucaliptos. La plantación de estas especies fue ideada y concretada por el gobernador Antenor Álvarez, un destacado sanitarista. Esta obra se concibió como la primera en su tipo para la promoción del saneamiento ambiental de la ciudad. Desde entonces, el parque pasó a ser el punto referencial de la sociabilidad y la galantería. En sus predios también tendrán cabida instituciones sociales y deportivas como el Parque Club, hoy Asociación Bancaria. Allí, damas y caballeros practicaban el tenis en canchas de polvo de ladrillo. Otro sitio de esparcimiento fue la vera del Río Dulce. Los días de calor convidaban a la gente a bañarse en sus aguas. 1934 fue escenario de un episodio trágico y heroico a la vez, cuando Celestino Gorostiza se inmoló salvando la vida de dos niñas a punto de morir ahogadas. Un monolito recuerda aquel episodio. Las fechas patrias convocaban al pueblo y gobernantes a la Plaza Libertad. Las autoridades se presentaban con sus atavíos de gala y el público seguía atentamente el desarrollo de los actos, siendo principal atracción el desfile de las tropas del Regimiento 18 de Infantería y de la Policía de la provincia. La Guardia de Infantería por entonces lucía un vistoso uniforme al estilo de los dragones. Y los bomberos también participaban de la formación, distinguiéndose por sus cascos de bronce. Al término de la parada militar, la atracción de la presencia de las tropas del ejército motivaba a que el pueblo las acompañase hasta la sede misma de la guarnición,
en la avenida Roca. Todos los años, las fiestas cívicas eran motivo de una gran convocatoria popular. La gente seguía con sumo interés las alternativas de cada una de estas jornadas. Atraía la presencia de los funcionarios caminando por las calles, mezclados con el pueblo y participando de los solemnes Te Deums, más los desfiles de formaciones militares y policiales que estos presenciaban desde los balcones de la antigua Casa de Gobierno. Para el Día de la Bandera, la celebración patria cambiaba de escenario. La jura de lealtad de los soldados se realizaba en el estadio del Club Atlético Mitre, motivo también de gran convocatoria. La construcción de la avenida Costanera significó el final de los riesgos de inundaciones para la ciudad. Admirable obra monumental extendida a lo largo de varios kilómetros. Está considerada como la de las más perdurables que tiene Santiago. Asentada en pilotes con paredes de granito tallado, su solidez permitió lograr el objetivo de la contención de las bravías aguas del río Dulce. Otro de los objetivos imprescindibles en la lucha contra el río fue la comunicación vía terrestre con la banda. Así nació el puente carretero, otra obra monumental de la ingeniería. En febrero de 1936 concluyó la construcción de otra postal de la ciudad, el Mercado Armonía. Una bóveda paravoidal de cemento armado de 100 metros de largo por 17 de alto, que constituyó una de las mayores realizaciones en materia arquitectónica de aquel tiempo. Hoy, su solidez y belleza de líneas siguen siendo de gran admiración. El acto de la inauguración de este flamante y monumental Mercado Armonía fue presidido por el gobernador Juan B. Castro, acompañado por gran cantidad de vecinos alborozados por esta grandiosa obra en pleno centro de la capital santiagueña. En materia hídrica, Santiago contó a principios del siglo pasado con dos importantes obras de riego. El llamado Sistema La Cuarteada, proyecto del ingeniero Carlos Casafús, que permitió el regadío de extensas áreas rurales del departamento Banda. Siguió después, entre los años 40 al 50, el dique Los Quiroga, que complementó la función del canal La Cuarteada para derivar las aguas del río Dulce a través del canal Matriz.
Características de los Quiroga se centra en la construcción del llamado sifón, una especie de túnel subfluvial que atraviesa el río Dulce para aportar las aguas al canal San Martín. Diez años después, en Río Hondo, se inaugura el dique frontal, otra obra monumental de riego que controla las aguas del Dulce provenientes de la cuenca alimentaria con asiento en Tucumán. Por 1934, y mientras en Buenos Aires se realizaba el Congreso Eucarístico Internacional con la presencia del cardenal Eugenio Pacelli, luego el Papa Pío XII, en Santiago hubo jornadas de adhesión. La convocatoria de la Grey Católica se puso de manifiesto en encuentros desarrollados en la Plaza Libertad y el Parque Aguirre para concluir con una multitudinaria procesión por las principales arterias de la ciudad. Año 1937, llega a Santiago el tren presidencial con el primer mandatario nacional, general Agustín P. Justo, y en la estación del Ferrocarril Central Argentino lo recibe el gobernador Dr. Pío Montenegro y ministros Pedro Ricci, Próspero Ábalos, quienes acompañan al primer mandatario a visitar la Casa de Gobierno, donde compartieron una amable reunión. La comitiva oficial se dirigió más tarde al Regimiento 18 de Infantería para recorrer sus instalaciones. La esposa del gobernador, doña Ofelia Eberlé de Montenegro, acompañó en todo momento a la primera dama argentina presente en esta visita. El presidente Justo llegó a Santiago para colocar la piedra basal del futuro dique Los Quiroga. En 1942 lo hizo el doctor Ramón Castillo. Era gobernador de Santiago José Ignacio Cáceres y lo acompañaban como ministros Darío Patrici y José F.L. Castiglione. Luego de presenciar un desfile cívico-militar en su honor, Castillo viajó a la banda. En el trayecto recibió muestras de simpatía por parte de estudiantes de diversos colegios.
Y en 1951 estuvo también el presidente Juan Domingo Perón junto con su esposa Evita. Llegó a Santiago para inaugurar diversas obras públicas en un marco de gran repercusión popular. Bueno, han visto ustedes cómo era el Santiago de ayer, sus modas, costumbres, cómo la gente asistía a los actos públicos, con qué unción patriótica en un día festivo, todos con sus mejores galas, los caballeros con sombrero, las damas con guantes, los chicos con gorra. Ese era el Santiago de ayer. Han visto cómo se festejó el primer centenario de la Revolución de Mayo con obras públicas como el Teatro 25 de Mayo, considerado uno de los más importantes de toda la República Argentina, el Hospital Independencia, el Monumento a Belgrano, la Biblioteca Sarmiento. La Biblioteca Sarmiento no fue oficial, sino que la Sociedad Sarmiento, personajes de la cultura santiagueña aportaron sus propios dineros para poder levantar semejante obra. Así se festejaba Santiago. Santiago han visto cómo tenía esos adelantos que en otras provincias no tenían, como el teléfono, la primera iluminación pública y una serie de cosas que nosotros hemos dejado de pasar de largo diciendo que Santiago era una ciudad pobre. No, al contrario, era una ciudad rica con todo, con una cultura extraordinaria. La última escena que han visto justamente se realiza aquí, al frente de este fórum, cuando era la estación del ferrocarril central argentino. Ahora quisiera dedicar un momentito a quién es el autor de estas imágenes. Hay que tener en cuenta que cuando mi papá empezó a filmar en 1918, el cine recién estaba en sus posibilidades de que toda la gente podría usarlo mediante las películas de 16 milímetros. Pero tenía el problema de que las instrucciones venían en inglés y en Santiago no había ninguna persona capacitada para traducir. Así que mi papá tuvo que ir practicando cómo se usaba ese nuevo artilugio. Lo raro de esto es que era lógico que mi papá empezara a filmar las cosas familiares, que lo hizo, pero ¿por qué filmaba los actos públicos si no existía la televisión donde pasara en un noticiero? Pero él vio la inmensa característica como documento del cine para las generaciones futuras. Aparte, para brindar un servicio a sus conciudadanos, realizaba una especie de noticieros. Con estas imágenes le hacía agregar unos letreros en la coda de Buenos Aires porque no había posibilidad
sonorizarla. Y llevaba su propio proyector a los cines locales, al Petit Palais, al Cine Splendid, y proyectaba una especie de noticiero, sin ningún afán de lucro, simplemente para brindar un servicio. Eso es otra cosa de tener en cuenta, la inversión que hizo mi papá en todo este material. Son horas y horas cuando la película eran muy caras y igualmente las cámaras de cine. Es un caso prácticamente único donde una sola persona se haya dedicado a registrar todos los acontecimientos de su ciudad. Las imágenes que uno puede ver anteriores de la vida de la Argentina, que están reducidas en la Cinemateca Argentina, son imágenes tomadas por distintas personas, aficionados, y que han logrado reconstruir un poco la vida de los comienzos del siglo pasado. Pero esto es un mérito que hay que destacar, que don Vicente haya hecho registrado este material, y dentro de todo, sin tener ninguna noción de un arte nuevo como era el cine, con aparatos que no eran como las de ahora, automáticos. Había que regular la distancia, la luminosidad a cálculo, si estaba el sol, nublado, y las películas están bastante de cierta calidad para esto. Entonces yo, para que ustedes tengan una idea de cómo era ese noticiero, he reconstruido con imágenes. Lo único que he hecho es agregarle un fondo musical y el relato por un locutor profesional, y van a ver ustedes que este noticiero no difiere de un noticiero actual en la televisión, fuera del color de las cosas, y van a ver que hay noticias propias de un noticiero, notas deportivas, sociales, crímenes, no tantos como los que hay ahora, pero en fin, había también. Y después, al finalizar, voy a, con una de las notas que quiero que pongan atención, donde aparece un ministro de Defensa con una visita a Santiago en un avión. Y luego les voy a contar una anécdota, para finalizar, una anécdota medio tragicómica, de una anécdota a nivel nacional que es poco conocido, a raíz de esta nota que van a ver en este noticiero. Marco de gran expectativa popular, los soldados clase 1925 del Regimiento 18 de Infantería prestaron el juramento de lealtad a la bandera nacional. Como todos los años, el acto se cumplió en las instalaciones del flamante estadio del Club Atlético Mitre, cuyos tendidos se vieron rebasados virtualmente por el público. El jefe del regimiento, comandante Sterling, pronunció la clásica arenga de "Juráis defender hasta perder la vida". La respuesta fue el resonante "Sí juro", que partió desde el corazón emocionado de los conscriptos ante el paño portado por el teniente Pedro Eugenio Aramburu, abanderado de la unidad militar. Los aplausos acompañaron los sones de la marcha ejecutada por la banda de música que inició el desfile de los conscriptos, secundados por delegaciones escolares que pusieron marco a la tocante ceremonia. Después del resonante éxito en el Teatro Politeama de la capital federal, la orquesta folclórica de don Andrés Chazarreta comenzó con sus ensayos para una inminente grabación en el sello RCA Víctor. Las cámaras de noticiero santiagueño llegaron hasta la lejana localidad de Malbrán, donde el juez del crimen, doctor Soria, su secretario, señor Trene, y altos oficiales de la Policía Provincial
realizaron el trámite de reconstrucción del misterioso crimen de la familia Bechero. El alevoso asesinato fue cometido por 2 fugitivos de la cárcel de Santa Fe, que tras refugiarse en esa localidad, llegaron hasta el comercio de Bechero, inmigrante italiano, a quien dentro de su rancho, donde fabricaba embutidos, lo ultimaron a cuchillazos sin motivo alguno. Pero los malvivientes, no conformes con tan alevosa acción, también mataron a la esposa de Bechero y a sus 5 hijos. Esa conturbación aumentó cuando estos, esposados, fueron trasladados a la ciudad de La Banda en un vagón del Ferrocarril Central Argentino. Por razones de seguridad, el juez Soria ordenó el descenso de los asesinos en Vilmer, donde desde un camión fueron trasladados a la cárcel. También Vilmer se vio convulsionada por la presencia de los sujetos y el amplio despliegue policial. El pasado 27 de octubre, en plena siesta, una multitud se agolpó en terrenos del Aeroclub Guaycondo para esperar ansiosamente y seguir todas las alternativas del arribo del avión trimotor Ford de la línea Niederrhein, que efectuaba una escala técnica en Santiago del Estero con destino a Yacuiba, Bolivia. El enorme aparato significó una marcada curiosidad entre los muchos vecinos que llegaron a la estación aérea, quienes siguieron con expectativa todos los detalles de la escala técnica hasta el decolaje del aparato rumbo a su nuevo destino. Fútbol. Lleno total en el estadio de Mitre para presenciar la actuación de Racing de Avellaneda y sus consagradas figuras ante el equipo local capitaneado por el destacado puntero izquierdo Segundo Italuna. En acciones intensamente disputadas, los racinguistas lograron el gol de apertura, pero Mitre, haciendo valer sus cualidades, logró finalmente una justa división de honores. Terminó 1-1 el partido. Fue tan intensa la brega que hubo lesionados, los que debieron ser asistidos y retirados del campo en originales camillas. Pero hay más deportes en esta edición de Noticiero Santiagueño. En ese mismo escenario, el Club Mitre, se desarrollaron las Olimpiadas con diversas disciplinas. No faltó la calistenia, el ciclismo y las clásicas hinchadas. Noticiero Santiagueño ofrece ahora el backstage. Dicho en otras palabras, un avance de la filmación del primer film de western en escenario y con actores santiagueños. Rescate Feliz, que pronto se pondrá en las pantallas, muestra el momento en que el actor Ramón del Valle García trata de impedir que Lucía quede secuestrada de manos de malvados forajidos. Finalmente, en una muestra de arrojo y valor, García consigue su objetivo y, ayudado por el piloto Ángel Yoca, logra rescatar a la bella joven y, trepándose con ella al avión, emprenden la partida. Escenario de la filmación fue el terreno del aeródromo de Cachipampa, ubicado en Irigoyen y Bolivia. Al final de la odisea, el beso agradecido de Lucía, que no lo quiso mostrar ante las cámaras. Luego de participar del ejercicio de maniobras conjuntas realizado en Salta, regresaron a Santiago las tropas del Regimiento 18 de Infantería, que desfilaron por las calles de la ciudad con sus uniformes y equipos de campaña, concitando la curiosidad de los ciudadanos.
Abril de 1927. Llega a Santiago el ministro de Guerra de la Nación, el general Agustín P. Justo, quien realiza un viaje de inspección hacia las distintas unidades militares del país. El ministro fue despedido en el aeródromo local por el gobernador santiagueño don Domingo Medina y ministros para continuar con su periplo. La creciente de Río Dulce obligó a que las autoridades del área vial refuercen las defensas frente a las costas de esta capital. La fuerte correntada puso en peligro la estabilidad de las bases del puente ferroviario que une Santiago con la Banda. A raíz de esta contingencia, debieron suspenderse los servicios urbanos de trenes, empleándose para ello zorras para transportar pasajeros y encomiendas. El viento puso en vilo a la ciudad. Daños importantes causó el vendaval abatido en las últimas horas sobre Santiago. El efecto del fuerte viento se apreció en la zona del Parque Aguirre, donde eucaliptos de gran tamaño fueron derrumbados, así como también causó daños parciales en tapias y algunos edificios. Y volvemos al deporte. En las piletas del Santiago Lawn Tennis Club, nadadores santiagueños se preparan intensamente para la tradicional confrontación anual con sus pares de Tucumán. De este modo se puede apreciar el avance de los deportistas locales, tanto en saltos ornamentales como en el desarrollo de los distintos estilos de las competencias náuticas. Bueno, como les decía, quisiera completar una de las imágenes que vi. Siempre de chico, cuando veía esta película, me llamaba la atención esos aviones que aparecen ahí cuando llegó a Santiago el ministro de Defensa, que luego fue presidente de la Argentina, el general Agustín P. Justo. Me llamaba la atención por el tipo de avión y todo. Cuando la pasé esta película por primera vez en Canal 7, un espectador me trajo al día siguiente un boletín de las Fuerzas Armadas donde relataban una pequeña odisea que había tenido este ministro a continuación de la nota esta. Voy a relatarle, aunque esto parezca exagerado, es tal cual lo que ocurrió. Es una anécdota poco conocida. Partiendo de aquí de Santiago del Estero, porque el general Justo en esa época era ministro de Defensa y estaba visitando todas las guarniciones militares de las 14 provincias, porque en la Argentina había 14 provincias y gobernaciones. Y de aquí se dirigía a La Rioja. La escuadrilla contaba 3 aviones Vernet 109 y adelante de la escuadrilla iba el general en esos aviones con la carlinga abierta. Iba adelante y las 2 escoltas atrás. Despegaron de Santiago, se dirigieron a La Rioja, donde los esperaba el gobernador con toda la comitiva y prácticamente toda la población de La Rioja para recibir al ministro. Por razones de comodidad, el ministro no quiso ponerse el cinturón de seguridad. Entonces, ya cercano a La Rioja, en un pozo de aire que era muy frecuente en esa época, el avión bruscamente hizo un descenso y el ministro salió al exterior.
trató de agarrarse de la cola del avión, pero como el avión era de tela, se desgarró y cayó al vacío. Pero como tenía colocado el paracaídas, logró accionarlo y se abrió el paracaídas y logró salvarse. Mientras tanto, el piloto que iba adelante de cosas no se dio cuenta, pero las escoltas sí, y uno de ellos tenía una máquina fotográfica y le quedaba una sola fotografía y tomó una foto para luego ubicar el lugar y poderlo rescatar. Continuó porque no había comunicación radial entre uno y otro y continuaron. Aterrizaron en el aeródromo de La Rioja, la banda de música empezó para ahí, entonces el piloto se levanta, se da vuelta para invitarlo al ministro, para que y se da cuenta, mai manta ministro, no había ministro. Y el piloto corrió a mandar un telegrama, lo único medio que había, no había celular para comunicar al comando, y que puso escuetamente en un telegrama. Llegamos a La Rioja, perdí ministro, alegría. El apellido era Capitán Alegría, el apellido era Alegría. No, sigue todavía. Revelan la fotografía, se ubican que había caído cerca de la vía del tren, entonces destacaron un convoy para que los vayan a buscar. Iba el tren lentamente, tocando el pito cada rato para ubicarlo, y todo el día lo buscaron y no apareció el ministro. Anocheció, entonces decidieron regresar y para continuar al día siguiente. Mientras tanto, cuando el tren regresaba y aminoró mucho la velocidad, el ministro logró subir al tren, pero en el último vagón donde no había nadie, y estaba tan cansado que quedó dormido. Entonces llegaron el tren a La Rioja, el gobernador ansioso, lo encontraron, no ha aparecido, y se escuchó una voz de la fondo, aquí estoy. Eso es en serio, figura en un boletín, ¿no? Pero yo nunca lo había sentido, esa anécdota. Bueno, para finalizar, quiero compartir con ustedes un tesoro que únicamente tiene valor para mí, para ninguna otra persona del mundo. Pero pienso que es un resumen de esto que hemos hablado, de la magia del cine. Son apenas unos segundos, pero es una escena filmada exactamente hace 83 años por mi papá. Es una escena que el ser humano no lo puede retener, pero el cine sí. Es el momento más tierno en la vida del hombre, y que gracias al cine y a este legado que me da mi papá, yo puedo... Bueno, Gigli emocionado en la última parte por haber compartido con las personas que acudieron al fórum a participar de la Sexta Feria del Libro en esta disertación. Las personas que allí estuvieron, el auditorio invitado, compartió estas imágenes tan tiernas que reflejaban a un Nano Gigli de bebé en brazos de su mamá
quien lo amamantaba, y por supuesto llegó a generar lágrimas en el rostro de este hombre que tanto sabe de la televisión, del cine y la fotografía en Santiago del Estero. Esperamos hayan disfrutado de este nuevo episodio de 50 años con nuestra gente, y volveremos a encontrarnos el próximo sábado para conocer más sobre la historia, las costumbres y las tradiciones de nuestra provincia. Como nómades vamos a seguir viajando por el interior de Santiago. Nos quedan muchos kilómetros por recorrer, gente por conocer, lugares por descubrir e historias por contar. Esperamos sigan con nosotros en este viaje que comenzamos. Queremos que ustedes sean nuestros compañeros imaginarios en este camino que tiene muchos kilómetros más por transitar.